Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es miércoles 16 de abril del 2025 y ya estamos en Todos Somos Mexiquenses. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuche, donde nos escuche. Todos somos mexiquenses y ya estamos, pues sí, a mitad de abril y a la mitad de la semana de descanso, ¿no? Sí, correcto. Y este va a ser un programa especial, un poco diferente. No vamos a tocar los temas de actualidad ni la última noticias, sino en esta ocasión vamos a revisar qué es, cómo funciona, cómo se come la reforma judicial. Hasta donde vamos, hasta lo que entendemos y como, bueno, y algunas razones. Yo sí creo que sería importante, pues, mencionar que creo que sí es necesaria esa reforma y con algunos ejemplitos si se pudiera. Digo, obviamente recordemos todo esto comentado como estuviéramos en un cafecito, en un desayuno, en una plática, en un pasillo, con alguien de confianza, como son todos ustedes que nos regalan el favor de su atención. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es la reforma judicial? ¿Cuándo o cuáles son los antecedentes de todo esto? Pues esta reforma inicia con el sexenio pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente, claro está, pues decide que parte del cambio de la transformación de nuestro país, pues transcurre por el combate directo, frontal y decidido hacia la corrupción. No obstante, cualquier cambio que proponía el presidente se topaba con un aparato que ha estado mucho tiempo en la sombra, ¿no? Que es el poder judicial. Ok, Este poder judicial es omnipresente, es uno de los tres poderes del Estado mexicano, el legislativo, el ejecutivo y en este caso el judicial, y es un poder que es trascendental, clave, importantísimo en todo el mundo, me refiero a todo sistema democrático, todo sistema republicano, y básicamente lo pudimos presenciar, es lo que decía hace un momento sobre lo que son las necesidades y los ejemplos de por qué es necesario esta reforma. Es un poder que poco a poco, durante la existencia del Estado mexicano, durante los últimos 50 o más tiempo, se fue poco a poco monopolizando, fue familiarizando, para decirlo de alguna manera, es decir, se fue convirtiendo en un refugio de castas, de alguna manera, de grupos de poder, de grupos de interés, bueno, el nepotismo está y sigue estando a todo lo que da en este poder, de manera que se convirtió en un agente oscuro de la democracia, ¿no? Vamos, con voz de voto para leyes, reformas, proyectos y, muy importante, protección, sobre todo protección de no de los derechos y las garantías individuales como debería de ser, sino básicamente de los grupos de interés, de la corrupción y de los, vamos a decirlo como es, de los criminales, ¿no? ok. Y por ejemplo, ¿tenemos algún ejemplo puntual? Un ejemplo puntual, bueno, no exactamente ejemplo puntual, vamos a recordarlo. Por ejemplo, ya está en este momento en Estados Unidos este famoso personaje, Caro Quintero, que ¿Correcto? estuvo en las cárceles mexicanas durante un buen tiempo, desde su primera captura y después su procesamiento y que lo era requerido por la autoridad estadounidense. Y si recuerdas, hace como 5 años que habrá sido que de repente lo dejaron salir en la madrugada, creo que de un sábado, ¿no? Y lo atraparon al mismo tiempo, ¿no? No, 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 lo dejaron ir, se fue, vámonos. Después lo volvieron a atrapar, lo volvieron a capturar, pero de repente a lo que voy es, lo dejaron salir sin avisarle a nadie, en una orden de un juez, vámonos, se va. ¿A qué hora se aplica la medida? Inmediatamente. ¿A qué hora lo mandó el juez? En la madrugada. En ese momento las autoridades penitenciarias del país lo dejan salir y no hay nada que hacer. Se agarra su camioneta y se desaparece durante un buen tiempo hasta que lo vuelven a recapturar. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, el caso de los impuestos que no ha pagado o no pagó las empresas de Salinas Pliego, que 20 mil millones, no recuerdo, con 35 mil millones, no sé, una cantidad bárbara de millones de pesos que debe al fisco por no pagar los impuestos. O sea, los impuestos ya estaban generados, tenía que pagar esa cantidad después de sus ganancias, después de todas las deducciones, después de todos los mecanismos financieros que se le pueden ocurrir a grupos o a magnates de este tamaño. Decide que no quiere pagar los impuestos, no los paga y llegan a cobrarle. ¿Y qué hace el señor?
se ampara, lo amparan en un asunto que debía de resolverse quizá en semanas. Un magistrado, ¿sí es magistrado ministro? ¿Qué es lo que está arriba? ¿Magistrado? No, No sé. ministro, ¿no? Creo que es ministro de la Suprema Corte. Sí, ministro. De repente jala el expediente para analizarlo sin tener competencia para ello y lo mantiene y lo ha mantenido guardado durante meses, ¿no? Después ya creo que ya salió del poder, pero a lo que voy es simple y sencillamente una violación total a lo que es el derecho a manos de precisamente los principales personajes del Poder Judicial. Esos son dos ejemplos, pero como esos hay montones. Apenas en la semana, hace 2 semanas, surgió, bueno, se refirió la presidenta Claudia Sheinbaum al asunto de esta Gómez Montes, ¿puede ser, Inés? No me acuerdo cómo se llama esta persona, ya se me fue el nombre, fíjate, cómo es la memoria traicionera, que tenía las cuentas congeladas por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera, controlada o dirigida por Pablo Gómez. ¿Sí es Pablo Gómez? Pablo No, Gómez, sí, correcto. ¿sí? Y de repente un juez decide que no, que en lo que resuelven el asunto tienen que liberarle las cuentas. Y le liberan las cuentas inmediatamente. Estos señores pueden hacer y deshacer con sus cuentas. Ahí en este momento no recuerdo cómo va el caso, ya no lo he vuelto a seguir, pero a lo que voy es esa intervención pronta y expedita para hacer injusticia por parte del Poder Judicial, y en cambio tenemos casos como el de este señor Vallarta, que si bien puede ser o no que sea un criminal, lleva años, más de una década en la cárcel sin sentencia. Y como él, miles de casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sistema judicial? Pues que no sirve. Ok. Entonces, eh, la actual, como está fundamentado actualmente el Poder Judicial, digamos que funciona para algunos y para otros no, que sigue habiendo muchos baches, hoyos en estos espacios legales y que lo están aprovechando la gente la gente con dinero sobre todo, ¿no? Para tomar provecho. Básicamente sería el problema que la justicia en nuestro país, eso lo hemos sabido desde hace, bueno, 50 más años, la justicia tiene precio. El problema de los criminales en nuestro país, bueno, de algunos criminales o de muchos criminales o muchos falsos criminales, no es un problema de tener o no tener la razón, de ser o no ser injustamente juzgados, sino el problema es que no tienen los recursos para, como decirlo así directamente, para comprar la justicia. Este fenómeno acentuado, acrecentado y es un freno para el desarrollo de nuestro país. Entonces, ¿qué sucede? Pues dice López Obrador, seguramente no es una idea solamente de él, sino que ya venía un análisis previo de su equipo, de todo lo que es una cuarta transformación. Pues por ahí hay que reformar este poder, pero ¿cómo lo reformas? Y se les ocurre la forma más democrática que puede haber, que es la elección, que la gente elija a sus jueces, a sus magistrados, a los ministros de la Suprema Corte, al Poder Judicial. Es una idea, pues pareciera revolucionaria en algún sentido. No obstante, bueno, se tiene que en un sistema democrático todas las autoridades deberían ser elegidas por este medio. Y esa fue la gran resistencia que ha tenido bueno, que tuvo durante todo el sexenio. Y al principio de este sexenio, pues ya se publica la reforma y se llama a elecciones que van a ser el próximo mes de junio, es decir, a escasos 45 días, un poquito más, súmele usted las semanas que correspondan, para que una parte del Poder Judicial en la Federación, en los estados, sea elegido, y la otra parte creo que es para el 2027, ¿no? Me parece. Sí, correcto. Entonces ahí dividieron, también fue de una manera aleatoria, ¿no? Sacando pelotitas. Así es, dijeron, bueno, vamos a irlos cambiando, sacamos ahí pelotitas. En el caso del Estado de México sí es una reforma importante. Y lo que viene a continuación, pues es el gran volado, ¿no? Es decir, se trata de elegir por primera vez democráticamente a estas autoridades. No hay antecedente, creo que no hay antecedente directo, por ahí algo habían mencionado, que en algunos países, en algún momento, en Estados Unidos, creo que muy al principio de su democracia, no sé si en nuestro país, se elegían. Lo cierto es que es un ejercicio único que definitivamente no garantiza, eso es lo importante, no garantiza que vaya a mejorar el Poder Judicial. Lo que garantiza, o lo que busca garantizar, es que se acabe el monopolio de la justicia en manos de grupos de interés que se
enquistaron, para decirlo de alguna manera metafórica, en este poder. Hay que irlo sacando poco a poco para que vaya fluyendo esto, se destape esta cloaca que sería el Poder Judicial, podridísimo, por cierto, y que poco a poco esta reforma vaya dando resultados. No es una reforma de corto plazo, eso sí es importantísimo señalarlo, aunque sí debería de haber resultados próximos, inmediatos. No es una reforma de corto plazo, es por lo menos de mediano y sobre todo a largo plazo, que permita liberar a nuestro sistema político de la influencia del dinero en la impartición de justicia. Ok, pero desde mi punto de vista creo que tiene varias deficiencias, ¿no? La primera es, o sea, actualmente las elecciones ya actualmente, las para gobernadores, presidentes municipales y demás, ya están involucrados los agentes, como digamos, eh, de la mafia, del narcotráfico, tratando de influir en esos resultados, ¿no? Muchas veces haciendo, o primero financiándolas y después, inclusive, amedrentando a la gente que va a ir a votar. ¿Cómo sabemos o cómo pensamos que no va a pasar esto en este caso? Imagínate que si ya de por sí un poder está corrompido, ¿qué va a pasar si ahora les das acceso a toda esta gente a través de las elecciones? Y eso, vamos, es uno de los, no defectos, pero sí de las debilidades de este modelo. Obviamente también hay que partir por el lado de pues la cultura democrática de nuestro país, un poder judicial que va a ser elegido democráticamente, pero se requiere la participación ciudadana, ¿no? ¿Qué pasa si al final vota solamente 5% de los ciudadanos para elegir a los jueces y magistrados, y ese 5% son precisamente los grupos de interés, sus allegados o acarreados o compra de votos o como uno quiera llamarlo? Pues resulta que, al menos en el papel, sería democrático, pero en la realidad no habría cambiado absolutamente nada. Incluso por el contrario, se habría reforzado la idea de que este es un poder democrático, bueno, elegido democrático y libremente, ¿no? Ok, Por otro lado, también está el perfil el perfil de los, pues sí, de los candidatos. Algunos serán conocidos un poco más, un poco menos. Lo cierto es que no tenemos ninguna referencia, no tienen absolutamente, bueno, de la mayoría no tenemos referencia, y vamos a decirlo como es, o sea, el ciudadano normal, común y corriente, tú, yo y probablemente la mayoría de los mexicanos, no tenemos idea de lo que es la carrera de los candidatos que van a buscar estos puestos. Sin duda, la amenaza de que grupos como la delincuencia organizada influyan en esta elección es latente. Vamos a decirlo, son los principales afectados: la delincuencia organizada de cuello blanco, la violenta, el narcotráfico, los traficantes de influencia, los lavadores de dinero, absolutamente toda esta gente que se ha visto y que se refugiaron en este Poder Judicial, pues son los principales afectados y serían los principales interesados en manipular, controlar, dirigir o de alguna manera influir en este proceso. En tanto los ciudadanos de a pie, los normalitos, como tú, como yo, como muchos otros, pues no tenemos ni siquiera manera más allá de nuestro voto, de controlar el resultado, ¿no? sí. Pero bueno, y ahora, el otro punto y que ha sido muy, muy discutido es qué tipo de gente va a llegar a estos puestos que sí requiere una capacitación, un entrenamiento y que tienen que tener un conocimiento muy, ¿qué será? Pues muy a profundidad de la ley y de los donde se tienen que desempeñar. Bueno, ahí son pues son dos cuestiones, ¿no? Una, habría que ver si los jueces actualmente y el personal del Poder Judicial realmente son tan buenos, ¿no? Tanto conocen las leyes. Te repito, este caso, por ejemplo, apenas estuvo el asunto de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en materia electoral, precisamente, valga la redundancia, y no obstante, la Suprema Corte de Justicia quería influir en las resoluciones de este tribunal, lo cual nos indica que o la Suprema Corte o algunos ministros no conocen la ley, o no les interesa, ¿no? Pero vamos, la cuestión de qué tan preparados pueden estar los nuevos cuadros, qué tanto pueden conocer, qué tanto pueden ser ideales, sí es delicada, sin duda es delicada. No obstante, el otro análisis es
qué tan preparado está nuestro Poder Judicial en estos momentos. Y yo más bien me iría por lo siguiente, no he visto bueno, se publicó la convocatoria, salieron las bases, se dieron todo esto, pero por ejemplo, el control de confianza de los jueces existe. No sé, ¿eh? Sería interesantísimo saber eso. Eso, o por ejemplo, pruebas, así que bueno, si test, vamos a decirlo como psicológicos o psiquiátricos, bueno, psiquiátricos no, bueno, sí, también podría ser, ¿no? La salud mental de nuestros jueces, la fortaleza moral de los personajes que están involucrados, la sensibilidad, es decir, la capacidad o el conflicto de intereses que podrían llegar a tener. Todas esas cosas son mucho más importantes, creo yo, incluso, que que la preparación, digamos, la especialización académica, ¿no? Pero eso no tenemos información al respecto, no sabemos cómo se va a controlar. Y yo digo, y siempre lo hemos, bueno, ya lo hemos mencionado antes aquí, no siempre obviamente porque es difícil de demostrar, pero ¿qué pasó con el control de confianza de absolutamente todas las autoridades? Cualquier autoridad que esté en nuestro país, sea judicial, sea ejecutiva o sea legislativa, tendríamos que tener esa certeza de que son personas íntegras, comprometidas con el desarrollo del país, comprometidas con la nación, y eso sería quizá más importante que sus perfiles. En el caso específico del legislativo, bueno, sabemos que no hay una limitación para la formación académica, pero en el caso del judicial sí se requiere esa formación, pero además se requeriría esta parte de garantizarle a la ciudadanía que se trata de personas ejemplares, incorruptibles y sobre todo ética y moralmente intachables. No creo que esta reforma lo esté contemplando de esa manera, sería también muy difícil, pero vuelvo a insistir, es una reforma que va a tomar un buen tiempo, o sea, el ver el Poder Judicial limpio, purgado de todos estos vicios y defectos, no es de corto plazo, no esperemos que después del 1 de junio, no sé cuándo entren los nuevos jueces, cambie inmediatamente todo, porque todo el sistema, estos son los jueces, son las autoridades, son los que están impartiendo la justicia, pero absolutamente todo el sistema, peritos, agentes, secretarios, vamos, todo está en este momento en la dinámica pues del perjudicar a la sociedad. Sí, correcto. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se va desempeñando, pero también habrá que revisar cómo se está ejecutando, ¿no? O sea, la parte donde está involucrado el INE, qué tantos candados va a haber para que no excedan los topes de campaña, qué tanto se va a poder monitorear, ya que son demasiados puestos de un trancazo. Y también algo súper importante de lo que habíamos estado escuchando es que no habían llegado los recursos a todos los institutos estatales para poder ejecutar esta elección, y eso pues también puede terminar en problemas a la hora de validar estas elecciones. Sí, claro, también hay que recordar que, bueno, vamos, es todo un sistema, ¿no? Lo que se está cambiando esta cuarta transformación, este proyecto pues sí, vamos a decirlo, de Morena, aunque ya Morena en estos momentos me sabe tanto al PRI que ya no estoy seguro de que sea el estandarte el estandarte de una transformación, pero es todo el sistema político mexicano, es decir, también en el sistema electoral, en el poder, los institutos estatales y Instituto Federal, hay suficientes recursos. Lo que pasa es que no se usan eficientemente y tampoco se usan solamente para las elecciones, ¿no? El aparato burocrático, las asesorías y etcétera, 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 consumen una cantidad impresionante de recursos y no son eficientes. En este caso, tendríamos que invitar a alguien quizá como Elon Musk, que venga a hacer una reingeniería en nuestro sistema, en nuestros institutos electorales, porque no es posible que una elección, cualquier elección, sea tan cara como son en nuestro país, y además que pongan el pretexto de que pues, no, es que no estábamos preparados. Oye, esta es tu materia de trabajo, tendrías que encontrar la forma más eficiente de hacer las elecciones, estar todo el tiempo preparado, y que si mañana queremos elegir nuevos colores de la bandera, vámonos, nada más tú dime que quieres que hagamos la elección y en junio te la tengo. En junio de cada año tengo que estar listo para hacer cualquier elección, cualquier referendo, cualquier etcétera, ¿no? Pero creo que ahí sí es un pretexto muy interesante el de las actores electorales diciendo que no tienen los recursos cuando son una democracia increíblemente cara la de nuestro país, aunque vamos aquí a darle unas pequeñas flores.
después de ver el sistema electoral de los vecinos del norte, creo que nuestro sistema electoral es mucho, 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 con todos sus defectos, mucho más democrático, eficiente y confiable que el de Estados Unidos, por ejemplo. Pues esperemos que sí, esperemos que funcione porque realmente lo necesitamos, necesitamos que tengamos tener un poder judicial fuerte, un poder judicial que realmente esté a la altura de las circunstancias de México, ya que muchas partes del país están tomadas por la delincuencia y yo creo que podríamos hacer que, si funciona, empezar a retomar todos estos lugares que ya están perdidos por parte del Estado, ¿no? Así es, bueno, ejemplos recientes ya todos hemos comentado sobre las atrocidades que comete, por ejemplo, la delincuencia organizada en nuestro país, y esperaríamos que esta situación se modificara, cambiara, que el Poder Judicial pues participara activamente en salvaguardar los derechos y la integridad de los ciudadanos. Esa es la intención, creo yo, de la reforma, el ejercicio completo, muy vasto, muy amplio. Y bueno, vamos a poner bueno, nada más como antes que me pase un pequeño paréntesis, también hace un par de semanas, esta Marie Le Pen, ¿no? La recuerda, esta política francesa. Sí. Sí, supiste lo que pasó con ella, ¿no? No, bueno, sé que trató de ser presidenta, le ganó Macron en algún momento. Ella es de la extrema derecha, ¿no? Así es, hace un par de semanas por ahí se abrió una carpeta de investigación, se le hizo una como especie bueno, se le acusó de desviación de fondos, creo que como una especie de 2 o 3 millones de euros a ella y otro grupo de políticos, no sé, como unos 5 o 6 personas, y al final se la declararon culpable, creo 4 años iba a estar de sentencia, no sé cómo las cumplía, pero 2 años por lo menos eran con brazalete, a lo mejor nunca pisa la cárcel, pero no obstante, con ese simple antecedente judicial, que 3 millones de euros es una barbaridad para un ciudadano común y corriente como nosotros, para un europeo ya es un poquito menos, y para dividirlo entre seis y políticos europeos, yo creo que eso no les alcanza ni para los chicles, como seguramente también han de acostumbrar a consumir allá. Y lo que fue interesante es que la sacaron, no puede participar en procesos electorales durante 5 años. Eso está bien. Eso está bien, pero resulta que están acusando a ellos que fue la politización de su caso y una decisión de de sacarla por la vía judicial de la contienda electoral. Entonces, a lo que voy es, este poder judicial, sea el mexicano o sea el francés, también está igual de comprometido. Y recordemos el caso, por ejemplo, del actual presidente Donald Trump, todos los problemas judiciales que estuvo acarreando antes de su postulación para presidente, e incluso cuando estaba en campaña, y que al final de cuentas tuvieron que ser desechados del igual de una manera súper turbia. De repente dijeron, no podemos juzgar a un presidente en funciones, o no debemos juzgarlo, aunque la ley se los permitía, y desecharon, pusieron en pausa, no estoy seguro cómo vaya a acabar ese expediente, absolutamente todas las acusaciones. Es decir, en México, en el mundo, en Estados Unidos, en Francia y seguramente en cualquier otro país, ahí está el caso de Perú, creo que incluso Bolivia podemos acusarlo igual. El poder judicial está al servicio de los intereses ultra conservadores del planeta, la ultraderecha, quizá, bueno, no ultraderecha, bueno, el sistema que esté gobernando en cada país, está enquistado en el poder judicial, y en el caso de nuestro país, eso es lo que se quiere cambiar. En ese sentido es una decisión valiente de nuestra sociedad, vamos a decirlo así, como todos deberíamos subirnos toda esta reforma, de decidir cambiar algo que está un monolito ahí político oscuro que está en todas las democracias, que se llama poder judicial. Ok. Este, tenemos conocimiento de, bueno, hay los actuales, ministros de la Corte, la mitad están siendo votados, ¿no? Entre ellos Batres, Piña, si no mal recuerdo. Ah, y la que había plagiado su tesis. Ah, bueno, vamos a volver a subrayar eso. Ella no plagió su tesis, o sea, no hubo plagio ahí, está demostrado que no hubo. Esquivel, ¿no se llama Esquivel. la ministra? Ella es la autora de su tesis. La persona que le sacaron ahí para hacerle ruido reconoció en su momento que no, que él tomó los elementos de la tesis de la ahora ministra Esquivel,
y que en ese momento en la Universidad Nacional Autónoma de México esa era una práctica común, fomentada incluso para lo que era la democratización del conocimiento y la generación de de nuevo conocimiento, pero se montó una campaña que hasta la fecha no ha podido desmontarse, una campaña mediática para golpear a esta mujer, vamos a decirlo también, que no está sustentada en la realidad, sino pues en eso, en una campaña política sucia, una guerra sucia mediática para desacreditarla. Ella va a buscarlo y fíjate cómo la cosa sigue cargando con esta falsa acusación. No, pues, bueno, la acusación fue real, lo que fue falso fue el argumento con el cual se sustentaba, y es otro ejemplo de cómo la política o cómo el sistema político corrupto de nuestro país se defendió en su momento y se sigue defendiendo para seguir teniendo el control del Poder Judicial, y eso nos lleva a lo que hablábamos hace rato: cómo garantizar que estos grupos de interés, pues, perjudicial para el país, para el pueblo en general, para el bienestar de los mexicanos, no intervengan, ¿no? O sea, vamos a ver, por ahí no hemos ni siquiera revisado yo la lista completa de los candidatos. Esa es una falta totalmente de nuestra parte, de nosotros como ciudadanos, y no creo que haya alguien que la haya analizado, bueno, no creo que haya muchas personas que la hayan analizado a detalle para ver quiénes son los personajes que están interesados en participar en esta elección, ¿no? Oye, pero ¿qué tan fácil es acceder a esa información? Porque al parecer creo que está un poco escondida, ¿no? Se supone que sea información pública, se supone que a medida que nos vamos acercando bueno, ya están haciendo campaña, ¿no? Los interesados, por lo menos en lo que es el Poder Judicial Federal, y sobre todo específicamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya están haciendo campañas, pero el caso es, el resto no sabemos. Están las listas, deben tenerlas el IEM, supongo, no sé si el INE, no sé si el INE Poder al Judicial, parecer es quien tiene. pero que las están haciendo públicas, definitivamente no. Vamos a ir, yo creo que el 90% de los mexicanos vamos a ir a ciegas, los que vayamos a sufragar, vamos a hacerlo a ciegas, porque esta información definitivamente no está siendo compartida. Recordemos que en esta parte es súper importante los medios de comunicación, pero en el caso específico de nuestro país, pues los grandes medios pertenecen a bueno, la mayoría de los grandes medios, si no es que el 99% de los grandes medios, ya sea televisión, radio, prensa, revistas, y hasta incluso algunos por ahí señalan que ya también está muy enraizado en lo que son las plataformas digitales y las redes sociales, este sistema de propaganda y de información, desinformación, son los que deberían estar poniendo al alcance de la ciudadanía estos nombres, estos perfiles, esta información que es crucial para tomar una Ahorita decisión tan estoy importante. entrando a la página del INE y sí está aquí la información ya muy bien organizada. Sería que deben de enfocar un poquito más. Puedes escoger ahorita estoy revisando exactamente. Puedes poner aquí, conócelos, elección del Poder Judicial 2025, y está el listado de candidaturas, el mecanismo electrónico para la fiscalización de personas candidatas, y aquí estoy viendo ahorita toda la gente que se postuló a hay diferentes poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. De dónde vienen y qué es, a dónde quieren. Ahorita estoy revisando específicamente para la Suprema Corte de Justicia, y veo que pues aquí está Lenia Batres y hay mucha gente que está apuntada por estos puestos. Habría que dar una consulta específica para saber. Loreta Ortiz, ella está, ¿no? A ver, vamos a ver. Loreta Ortiz. Cargo para el que participa: ministra o ministra de la Suprema Corte de Justicia, sexo mujer, número de lista en la boleta número 22. No tiene teléfono público, pero sí tiene una página web y tiene redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Interesante estos perfiles que hicieron aquí en la página del INE, ¿eh? Interesante, sin duda una información que debe ser consultada por todos los interesados. Por todos nosotros.
Exactamente, y Fíjate, información que debe ser del dominio público, ¿no? Bueno, no dominio ya, público, obviamente, pero sí de acceso público y fomentar ese acceso público. En este momento, sí, yo creo que esta página debería estar más promocionada, la verdad. Sí, di fácil con ella, nada más poniendo elección Poder Judicial. Y ahorita los cargos a los que puedo revisar, no sé si ya sean todos o cómo está, es ministros y ministras de la Suprema Corte de la Justicia, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados de la Sala Regional Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados de circuito y jueces de distrito. así es, ahí está básicamente esa estructura, ese esqueleto de lo que vamos a elegir. Digo, vamos a elegir los que participemos efectivamente, que también por ahí hay muchas limitaciones para hacer campaña. Por ejemplo, creo que la presidenta no puede tampoco invitar a votar, los partidos políticos no pueden invitar a votar. Creo que hasta la iglesia le prohibieron por ahí invitar a votar. Entonces, bueno, ¿quién va a hacer la campaña? Solamente el INE, pero tampoco queda claro de cuándo, cómo, espacios, tiempos. Seguramente es ignorancia de parte de uno, pero también parece ahí también sí, ¿cómo decirlo? Otra especie pues sí, de proyecto de mantener oculto la mayor cantidad de información que se pueda sobre este proceso, ¿no te parece? Sí, claro. Mira, ahorita estoy revisando exactamente el de los magistrados de Tribunal de Disciplina Judicial. Y aquí dentro de los que conozco está Bernardo Batis. Eh, pues realmente nada más él, ¿eh? De los demás no tengo el gusto de conocer a ninguno. Juvenal Carvajal, ¿lo conocemos? No, que esa es la otra parte, ¿no? ¿Quién conoce a un juez, bueno, que no sea su vecino o así, o lo haya perjudicado en la vida, que es parte de la reforma, ¿no? Es decir, conoce a tus jueces, elígelos tú, que puedas saber cómo se llama el ministro, el magistrado, el juez de distrito, etcétera, 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 etcétera. Creo que esa es parte del objetivo de esta reforma. Y pues así que conforme vamos viendo esta información que estás proporcionando, por ejemplo, tenemos, bueno, a mí me demuestra cuán ignorante soy del Poder Judicial, su composición, los nombres y etcétera, ¿no? Es correcto. Mira, por ejemplo, ahorita le di clic aquí y tenemos a la maestra Anabel Gordillo Arguello, se ve joven. Este, y aquí en su perfil de X o Twitter dice que dedicada a la judicatura y esta es su cuenta personal, que es la que puso aquí. Y bueno, tiene algunos videos y ya está aquí en plena campaña. Pues interesante, ¿eh? Sí creo que hay que darle una muy buena vuelta para saber por quién vas a votar, cómo vas a votar. Ahora, yo tengo una gran duda. ¿Estos jueces, magistrados, ministros están apoyados por algún partido en particular o tienen que ser todo independiente? Se supone que son independientes, por eso también los partidos no pueden pronunciarse ni siquiera invitar a la votación. Se supone que no traen ninguna bandera política. Lo que no sé si les exijan o les pidan o dentro de la base esté que no participen o no sean ¿cómo se llama miembros de ninguna institución política. Eso no lo sé. Insisto en la ignorancia total de este proceso, que también es novedoso, no tenemos manera de comparar con ningún otro antecedente, pero se supondría que más allá de su postura ideológica, no tendrían que ser impulsados por absolutamente ningún partido, que sabemos, o no sabemos. Podemos sospechar que no es así, podemos sospechar que efectivamente se va a tratar de algunos van a ser cuadros o simpatizantes o de alguna manera personas identificadas con los distintos partidos políticos y esa sería la parte interesante, ¿no? O sea, también información tendrían que darla, bueno, si soy militante de un partido, pero pues como juez debo ser imparcial, ¿no? Y tendría que saber de qué partido vienes, de qué partido simpatizas, con qué administración has estado trabajando, quién te puso, en el caso de los que ya son jueces ahorita, quién te puso una administración priista, una administración panista, una administración cuál, ¿no? Sería parte interesante también para tener la información completa, porque bueno, decir, quitarles la parte de la afiliación o simpatías por ciertos proyectos políticos, creo que también abona a dificultar la decisión para el elector, porque pues si no los conoces de nada, pues
lo mismo estás eligiendo al brazo derecho de Fox, qué sé yo, por decir algún personaje, sin saberlo, ¿no? Es correcto. Pues bueno, con eso se nos terminó el tiempo. Fue una emisión un poco diferente, donde pudimos analizar todo lo que viene con la elección del Poder Judicial. Muchas gracias por escucharnos. Somos mexiquenses. Y yo los invitaría a que se involucren en este tema y ayuden, obviamente, a difundir la elección como ciudadanos, que eso sí podemos hacerlo. Y obviamente, pues invitar a la gente a que se ponga a conocer, a visitar los perfiles antes de emitir un voto, ¿no? Ya saben, síganos, denle like y en cualquier plataforma de streaming, Spotify, YouTube, Amazon Music, Google Podcast, TuneIn, y ahí vamos a estar. Gracias. Todos somos mexicanos, disfruten las vacaciones.